Recuerdo cuando David nos decía que él tuvo una llamada llamó a Gary para contarles que él iba a iniciar esta nueva compañía. So I remember when he had a phone call with David, and David told him that he was going to start this new company. Y cuando él le dice, vamos a iniciar, él dice, estoy dentro, sin antes saber de qué se trataba. And when he told him that we're going to start this new company, Gary said, Amen, without knowing what was about it. Y esto solo lo puede hacer un líder realmente, verdaderamente visionario. And this kind of decisions is only made by leaders with a great vision. Es por eso, líderes, That's why leaders, quiero que me ayuden, y aquí para los líderes presentes, quiero que me ayuden elevando la energía, muchísimos diamantes, fuegos, para poder recibir aquí en sala a nuestro diamante global, Gary McSween. so please help me to raise the energy, a lot of 7 in the chat, to welcome our next ambassador diamond, Gary McSween. Hello, Gary. Buenas noches, everyone. Buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien. Estamos muy felices y Yes. agradecidos de tenerte aquí. Para mí y para nosotros todos es un verdadero privilegio, un placer tenerte aquí en esta sala, compartir sala, una sala tan privada. Ahí, mi Katy, si me puedes ayudar traduciendo. Okay, hello, leader. It's such an honor and privilege to have us here in this room. Wow, it's amazing. Quiero que We're sepas very happy and grateful. que somos calificados Club 100 más. Okay, we would like you to know that we are Club 200 and plus. Yes. Bueno, y por último, queremos decirte que queremos aprender todo de ti porque sabemos que tú sabes información que nosotros aún no sabemos para ir a un siguiente nivel. Así que la sala es toda tuya. And Gracias. so the room is yours. Awesome. Thank you so much. Thank you so much, Daniela, for the introduction. Muchas gracias, Daniela, por la introducción. And I want to thank Mateus and Catalina for inviting me to do this call for you guys. Me encantaría agradecerle a Catalina y a Matías por invitarme a esta llamada. I see them on. I don't know if Catalina wants to say something. Sorry, say that again. I see Catalina, she's on the call. I'm not sure if she would like to say something. Ok. Catalina está en la llamada. Cata, no sé si ella querrá decir algo. Aquí estoy con una emergencia que tuve que salir directo a la farmacia por mi hijo que tiene diabetes tipo 1. So I'm here. I have to go to the drugstore because I had an emergency with my son. He has a diabetes type 1 diabetes. Oh, okay. Pero mis palabras son para ti, Gary, de admiración. Yo creo que eres una de las personas que más me ha inspirado en esta industria. So, for you, Gary, my words are inspiration, admiration. You're one of the leaders that inspire me most in this industry. He aprendido mucho de ti y sé que la proximidad contigo es la que nos va a llevar al triple diamante. I have learned a lot about you, and I know that this proximity with you is going to take us to the next level. Absolutely. Y los diamantes de todo este equipo comprometido con su rango, con el negocio. And we have here all the committed diamonds that are committed with their business. Excellent. Are here. Muchas gracias y lista para aprender.
Thank you so much, and I'm ready to learn. Awesome. Awesome. Well, I want to say good night to everyone again, and I'm very excited to share with you what I do believe will add tremendous value to your life. Estoy demasiado agradecido de estar aquí y quiero compartir con ustedes esta noche una de las cosas que encuentro que son las más valiosas para esta vida. And I want to know who in the chat, how many of you on this call, you have your pen and your notepad to take some notes? Así que me gustaría saber quiénes de este chat tienen listo su cuaderno y su lápiz para tomar nota. Awesome. Dynamite. Well, I was speaking with Catalina and I was asking her what would she love for me to share to her leaders on this call. Estaba hablando con Catalina sobre qué tema compartir con ustedes en esta llamada. And based on our conversation, I'm going to teach you guys on the self-confidence formula. Así que después de esta conversación les voy a enseñar la fórmula para la autoconfianza. Okay. What I'm going to share with you here has everything to do with you developing the right belief system so you can become a strong leader in Envision You. Así que lo que les voy a compartir a continuación es lo que tú necesitas saber, las habilidades para ser un gran líder en MBU. Okay. For you to get to the next level, it requires of you having sufficient self-confidence. Para que tú puedas ir al siguiente nivel, se requiere que tú tengas suficiente autoconfianza. You know, recruiting is self-confidence. ¿Sabes? Reclutar es autoconfianza. Building an organization requires self-confidence. Todo lo de este negocio requiere autoconfianza. And who you attract. Y quien tú eres, tú atraes. So if you want to improve the people that you are recruiting, you got to improve who you are. Así que si tú quieres mejorar la calidad de personas que tú estás reclutando, tú tienes que mejorar quién eres tú. Okay, how many of you are ready to recruit more leaders, more individuals that can join your business and recruit 30, 40 people in 1 month? ¿Quién de ustedes está listo para reclutar líderes y reclutar personas de 30 a 40 personas en el siguiente mes? How many of you would love to recruit someone and just like that, they bring 40 people into your team? Wow. ¿Quién de ustedes les gustaría reclutar a alguien y que esa persona les traiga 30 personas de una sola vez? Okay, I'm sure everyone would love for that to happen. Estoy seguro que muchos de ustedes, todos ustedes, les gustaría que eso pasara. Well, I'm here to tell you the way to accomplish that is by you improving your self-confidence. Y déjame decirte que la única manera en la cual lo vas a lograr es que tú mejores tu autoconfianza. So the first part of the self-confidence formula, number one, I'm going to read it out and I want you to really understand each one of the self-confidence formulas. Así que esta es la fórmula de la autoconfianza. Así que a continuación les voy a ir leyendo cada uno de los puntos para que tú puedas entender bien la fórmula de la autoconfianza. So number one, número uno. Número uno. Right? I know that I have the ability to achieve the object of my definite purpose. Sé que tengo la habilidad de lograr el objeto de mi propósito definitivo.
Therefore, I demand of myself persistent, aggressive, and continuous action towards its attainment. Por lo que demando de mí acción persistente, agresiva y continua que me lleve a ese objetivo. Before you can demand persistent, aggressive, continuous action from others, you must first demand it from yourself. Antes de pedirle a las personas que sean persistentes, agresivos y continuos, primero tienes que pedirte a ti ser persistente, agresivo y continuo. Okay. So in developing your self-confidence, you have to become more persistent, more aggressive, and you must have continuous action towards your goal. Para poder desarrollarte en esta fórmula de la autoconfianza, tú tienes que ser más persistente, más agresivo y más continuo en las acciones para lograr tu meta. Okay. How bad do you want to become a diamond in Envision You? ¿Qué tanto quieres ser diamante en Envy? Can you show me the work, the body of work that you have done in the last 6 months, 12 months, to prove to me that you truly want to become a diamond? Say that again, the part of the book, please. Yeah, can you show me proof of your work? Ok. Yeah. Ok, entonces, ¿me pueden mostrar la prueba de que han estado trabajando por sus diamantes en estos últimos 6 meses? Okay. Let me show you something. Okay. Let me show you my calendar for the last year in Envision You. Déjenme mostrarles algo, déjenme mostrarles mi calendario en el último año de Envision You. Okay. I can show you. This is my calendar, right? Ese es su calendario. And we're talking about demanding of yourself, persistent, aggressive, continuous action. Yo les estoy hablando de que se tienen ustedes mismos a hacer acción persistente, agresiva y continua. Okay. This is December 2022. Ese es diciembre de 2022. This is January 2023. Ese es enero del 2023. Right? I'm going to show you. This is February, Este es febrero, March, marzo, April. abril, All right. May, mayo, June, junio, July, julio, August, agosto, September, septiembre, October, octubre, November, noviembre, December. diciembre. Persistent, aggressive, continuous action. Consistente, persistente y acción agresiva. And I already have January. Look at my January so far. Y ya tengo enero. Miren cómo va mi mes de enero. Can you show me
how bad you want to go diamond. How can you Así que show con me tus how bad? acciones me vas a mostrar qué tanto quieres diamante. Okay, so Puedes what I mostrarme qué tanto quieres ser diamante. Oh, I think my connection is kind of weird. I'm sorry. okay, you're good now. You're good now. All right. Now, what I just did, I just showed you the schedule of a millionaire. Yo te puedo mostrar la agenda de un millonario. No one gets to the top by chance. No cualquiera llega al tope por casualidad. Everybody understands that? ¿Todos entienden eso? In order for you to attract people in your team that will be persistent, that will be aggressive, that will have massive continuous action, you must first do it. Para atraer personas a tu equipo, tú primero tienes que hacer acción persistente, agresiva y continua para que tu equipo haga lo mismo. Okay. Number 2, Número 2, I realize that the dominating thought of my mind eventually reproduce themselves in outward bodily action. ok, me doy cuenta que mis pensamientos dominantes en mi mente eventualmente se van a reproducir por sí mismos en acción en mi cuerpo. Okay. Now, I want to say that one more time. I realize the dominating thoughts of my mind eventually reproduce themselves. Yo me doy cuenta que mis pensamientos dominantes eventualmente se van a reproducir hacia el exterior. Okay. Is the dominating thought in your mind about the problems that you're going through? Or is the dominating thought in your mind about your goals? ¿Son tus pensamientos dominantes predominantemente sobre tus problemas o tus pensamientos dominantes son sobre tus metas? Because most people, when things are not going the way that they want it to, they keep focusing on what's not happening. Porque cuando una persona está pensando en lo que quiere, la mayoría de las personas se está enfocando realmente en lo que no quieren. Okay. But what you should be doing is focusing on your goals. Cuando lo que tú realmente deberías estar haciendo es enfocarte en tus metas. Okay. If you're not a champion in envision you as yet, that must be the dominating thought in your mind. Si tú todavía no eres campeón, campeona en MBU, esa tendría que ser tu pensamiento dominante en este momento. Okay. Because once you go champion and you develop 10 other champions, that's how you become a diamond. Porque cuando tú te conviertes en campeón, campeona, y después desarrollas a 10 campeones, campeonas, así es como tú te transformas en diamante. How often are you thinking about your goals? ¿Qué tan frecuentemente estás pensando en tus metas? Because whatever is the dominating thought in your mind, it will show up in reality. Porque lo que sea que tengas de pensamiento dominante en tu mente, se va a manifestar en tu realidad. Now, here's the truth. There is no one knows how quickly you will be able to reproduce that dominating thought. Lo que nadie sabe es cuánto tiempo se va a demorar en reproducirse estos pensamientos dominantes. Okay? Because it gradually transforms themselves into physical reality. Porque se transforman gradualmente en una realidad física. So therefore,
I will concentrate my mind for 30 minutes daily upon the task of thinking of the person I intend to be. Por lo que me concentraré en mi mente por 30 minutos diarios en la tarea de pensar en la persona que yo pretendo ser. So go in front of the mirror. This is what I would recommend. Go in front of the mirror. And I want you to think about the person you want to become. And I want you to visualize yourself being that person today. Así que yo te invito que hagas el ejercicio del espejo. Mirarte en el espejo y empezar a visualizar la persona que tú quieres ser, viéndote en el espejo. All right. Matter of fact, if you have your affirmation, okay, you can go in front of the mirror and read out your affirmation to yourself for 30 minutes daily. Entonces tú vas a ir al espejo con tus afirmaciones y las vas a leer viéndote al espejo durante 30 minutos todos los días. When I learned the mirror technique, everything changed in my life. Cuando empecé a hacer la técnica del espejo, todo empezó a cambiar en mi vida. When I was bathing to get ready to come and do this call, I was speaking to myself in the mirror. Cuando me estaba preparando para hacer esta llamada, me estaba hablando a mí mismo en el espejo. The number one person you must convince is yourself. La persona número uno que tiene que estar convencida eres tú. When you can convince yourself, you can convince anyone. Cuando tú estás convencido, puedes convencer a cualquiera. When you believe, other people will believe. Cuando tú crees, las otras personas van a creer. When you are excited, others will be excited around you. Cuando tú estás emocionado, los demás van a estar también emocionados. You don't have to wait on someone to be excited for you to be excited. Tú no tienes que esperar a que alguien más esté emocionado para tú estar emocionado. Okay? So create a mental picture of the person and then transforming that picture into reality through practical service. Entonces, primero visualiza esa persona que tú quieres ser y de ahí transfórmate a ser esa persona que tú quieres ser. Number 3. Número 3. I know through the principle of autosuggestion, any desire that I persistently hold in my mind will eventually seek expression through some practical means of realizing it. También sé que a través del principio de autosugestión, cualquier deseo que mantenga persistentemente en mi mente, eventualmente se va a expresar a través de distintas maneras de realizarse. Let's do a little test, okay? Let's do a little test. Vamos We're talking about autosuggestion, okay? So for Estamos hablando example, de autosugestión. Pamela, is it Pamela? Pamela? Right. Ujú. So Pamela, right? How do you know that your name is Pamela? Así How que do vamos a you hacer la know? primera prueba con Pamela. Pamela, ¿cómo sabes tú que eres Pamela? How do you know that that's your name? ¿Cómo sabes tú que ese es tu nombre? I don't know if she are you gonna type it? Hello, Gary. Chicken. Okay. Hi, how do you know that your name is Pamela? Porque tengo esa identidad desde que me la colocaron mis padres cuando nací. She's saying that she knows that she's Pamela because that was the name that she was given when she was a child, when she was a baby. Okay, so your name is Pamela because your mother or your father they have auto-suggested that name to you.
Entonces tú sabes que tú eres Pamela porque tu mamá y tu papá te hicieron la autosugestión de que ese era tu nombre. And do you know how they auto-suggested your name? They kept saying it over and over and over and over a million times. Pamela, 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 Pamela. Y tú sabes cuántas veces te hicieron autosugestión de que ese era tu nombre, como 1 millón de veces. Pamela, 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 Pamela. Right? So understand that the same way the name that was given to you was suggested to you through repetition, you could suggest success to yourself through autosuggestion. Así que si entiendes que te aprendiste tu nombre por autosugestión, porque te lo repitieron muchísimas veces, eso significa que tú también puedes programar el éxito en tu mente con autosugestión. The challenge is what most people do is that they auto-suggest to themselves what they don't want. El desafío aquí es que las personas generalmente hacen autosugestión, pero de las cosas que no quieren. They think about what's not happening. They speak about what's not happening. Ellos hablan de lo que no está pasando. Ellos hablan de lo que está en este momento pasando. They complain. They talk negative over and over and over again. Se quejan y hablan negativo todo el tiempo. So as a result, whatever you sow, that's what you reap. Entonces, en conclusión, todo lo que tú estás repitiendo es lo que va a pasar. I have an affirmation that I speak no matter what's going on in my business. Yo tengo una afirmación que digo, no importa qué esté pasando en mi negocio. I speak, I'm so happy and grateful now that new and successful leaders are joining my business every single day. Estoy feliz y agradecido de que todos los días nuevos y exitosos líderes están entrando a mi organización todos los días. Because I know it's not like I'm wandering. Porque lo sé, no estoy así como divagando. I know for a fact that through auto-suggestion, it's going to come to pass. Porque sé, tengo la seguridad de que con la autosugestión esto va a pasar. I don't want to leave this call without you understanding that through auto-suggestion, you can change your life. No me quiero ir a esta llamada sin que ustedes entiendan que con la autosugestión pueden cambiar sus vidas. But here's what I want to teach you to do. Y esto es lo que te quiero enseñar. You have to learn to discipline your tongue. Tienes que aprender a disciplinar tu lengua. You got to learn to discipline your tongue. Tienes que aprender a disciplinar tu lengua. When things are going great, it's easy to speak good. Cuando las cosas están yendo bien, es fácil hablar bien. Well, let's just say things are not going as great as you wanted to in the business. Can you still speak positive? Can you still speak life? Pero cuando las cosas no están yendo bien como tú deseas en tu negocio, ¿realmente tú puedes hablar positivo? ¿Realmente tú puedes hablar de vida? No matter what's going on in your business, I am so happy and grateful now. No importa qué esté pasando en tu negocio, yo estoy feliz y agradecida que I'm so happy and grateful now that new and successful people are coming into my business every single day. estoy feliz y agradecido que muchas personas exitosas están entrando a mi negocio todos los días. And you work with the expectation
that it is going to happen. Y tú trabajas con la expectativa de que esto va a pasar. You work with the excitement knowing it is going to happen. Trabajas emocionado sabiendo que eso va a pasar. You see, the self-confidence formula, I did not come up with it. Como ven, esta fórmula de la autoconfianza yo no la creé. This particular formula was formulated by Napoleon Hill interviewing hundreds of millionaires. Esta fórmula la creó Napoleon Hill entrevistando a cientos de millonarios exitosos. All millionaires, they do the exact same thing. Y todos los millonarios le dijeron exactamente lo mismo. Do you understand what I'm telling you? ¿Están entendiendo lo que les estoy diciendo? When I got this is how you go to double diamond, triple diamond, global, imperial, right? This is how you go to the next level. You got to understand this stuff. ¿Están entendiendo lo que les digo? Porque esta es la manera en la cual tú te conviertes en doble diamante. Okay? So let me read over number 3. I know through the principle of autosuggestion, any desire that I persistently hold in my mind will eventually seek expression through some practical means of realizing it. Okay, I'm here, I'm back. Yes. So, could you repeat, Yeah, I just please read out repeat the last line? the first part. Yeah, I read out the first part, the first 2 sentences. Ok. So, Gary está diciendo el primer párrafo. Nuevamente lo está repitiendo que yo sé que tengo la habilidad de lograr el objeto de mi propósito definitivo, por lo que pido de mí acción agresiva, consistente y persistente ante esta meta. Therefore, I El shall tercero. Therefore, I shall devote 10 minutes daily to demanding of myself the development of the self-confidence formula. Ok. Aquí me voy a disculpar. Gary, I'm gonna say sorry because I translate the another one, so I'm gonna translate now the third one, the correct. Okay. Oh, okay. Okay, go ahead. So my apologies. It's Okay, okay. chicos, miren, la primera parte que les dije no era la correcta, era la tercera parte que estamos leyendo. Ok, y así que les voy a traducir toda esa tercera parte, porque como se me cortó, no entendí esa parte. Entonces, tercero, sé que a través del principio de autosugestión, cualquier deseo que yo persistentemente tenga en mi mente, eventualmente se va a manifestar en distintas maneras prácticas. Por lo que yo devotamente voy a invertir 10 minutos al día en pedir el desarrollo de los factores de las 16 lecciones que leí en el curso de las leyes del éxito. Awesome. Okay, let's get to number 4. All right. Ok, vamos con el número 4. All right. I've clearly mapped out and written down a description of my definite purpose in life. Ok, he definido totalmente y escrito una descripción de mi propósito definitivo en mi vida. Okay, I love writing down my goals. A él le encanta escribir sus metas. All right. It's actually a blessing to think about a thought and then put it on paper. Dice que es muy agradable pensar en esas metas y escribirlas en el papel, como que imaginarse. Right? You know, your subconscious mind recognizes your handwriting more than any other written material. Tu subconsciente reconoce tu escritura a mano más que cualquier otra herramienta para escribir. Right? So I want to encourage you to keep writing out your goals. Así que yo te invito a que escribas todas tus metas a mano. And
I'm telling you right now, it takes 3 to 5 years of you going all in to become a millionaire. Y déjame decirte que solo te toma 3 a 5 años para que tú te conviertas en millonario. Who wants to become a millionaire in the next 3 to 5 years and envision you? ¿Quién se quiere convertir en millonario en los próximos 3 a 5 años en Envision You? Next 3 to 5 years, you want to become a millionaire. En los próximos 3 a 5 años, ¿tú te quieres convertir en millonario? All right. Well, you stay on the self-confidence formula. You read out the self-confidence formula to yourself every single day for the next 3 to 5 years. You will be a millionaire and envision you. Si tú lees esta fórmula de la autoconfianza y la vas haciendo todos los días por los próximos 3 a 5 años, tú vas a ser millonario. Let's read number 5. This is my favorite one. Vamos a leer el número 5. Este es mi favorito. All right. 1, 2, 3, 4, 5. 5. All right. I fully realize that no wealth or position can long endure unless built upon truth and justice. Yo me doy cuenta que no hay poder ni posición que pueda durar a menos que sea construida sobre verdad y justicia. I want to build my business on truth and justice. Yo quiero construir mi negocio sobre verdad y justicia. Therefore, I will engage in no transaction which does not benefit all whom it affects. Por lo cual no me comprometeré en ninguna transacción en la cual no haya beneficio en ninguna de las partes. Now, what I'm going to share with you here, this next statement, is you truly having abundance mentality. Aquí lo que quiero decir con esto es que cuando tú te refieres a esta parte es porque realmente tienes una mentalidad de abundancia. I will succeed by attracting to me the forces I wish to use and the cooperation of other people. Yo voy a tener éxito atrayendo hacia mí fuerzas que yo deseo usar y la cooperación de otras personas. I will induce others to serve me because I will first serve them. Voy a inducir a otros a que me sirvan a mí porque yo les serví primero. Once you have a heart for people, once you have a heart to serve other people, they will serve you. Cuando tú empiezas a servir a otras personas, los demás empiezan a servirte a ti. That's why the way you go diamond is by the 10 champions. Esa es la razón por la cual tú te conviertes en diamante ayudando a 10 personas a ser campeón. You don't go diamond by focusing on yourself. You got to focus on other people. Tú no vas a diamante enfocándote en ti. Tú vas a diamante enfocándote en las otras personas. I will eliminate hatred. Voy a eliminar odio. I will eliminate envy, jealousy, selfishness, and cynicism. Voy a eliminar envidia, celos, egoísmo y cinismo. By developing love for all humanity. Desarrollando amor para toda la humanidad. Now, this part is very important. Esta parte es muy importante. Because I know a negative attitude towards others can never bring me success. Porque sé que ninguna actitud negativa jamás me llevará al éxito. This is very important. Esto es muy importante. You cannot have hatred towards other people. Tú no puedes tener odio por otras personas. If there is someone in your life
that has done you wrong, maybe they're not in Envision You. You got to forgive that person. Si hay alguien que te hizo daño, aunque no esté en Envision You, tú primero tienes que perdonarlo. I'm telling you, forgiveness unlocks the doors for you to be able to get to the next level. El perdón abre las puertas para que tú te puedas ir a un siguiente nivel. Forgiveness. El perdón. Because anytime you hold in your heart, you have any negative emotions towards anyone, it will prevent you, it will block you from getting to the next level. Porque cualquier sentimiento negativo, odio que haya en tu corazón, te bloquea, te estanca para irte al siguiente nivel. The last statement, I will cause others to believe in me because I will believe in them and in myself. Y la última parte, voy a producir que otras personas crean en mí porque yo creí en ellos y creí en mí. When you believe in others, it's easy for them to now believe in themselves. Cuando tú crees en las otras personas, es fácil para ellos empezar a creer en ellos. The five keys to the self-confidence formula, you want to read it to yourself every single day. Las 5 partes de la fórmula de la autoconfianza, vas a querer leerlas todos los días. The only reason why you have not attained the goal that you want is because you have not developed the sufficient self-confidence to accomplish it. La razón por qué no has logrado las metas que te propones es porque no has desarrollado los puntos de la fórmula de la autoconfianza. So you know what you need to work on. Así que ya sabes lo que necesitas trabajar. Does that make sense? Is everybody with me? ¿Les hace sentido? ¿Están conmigo? You know what you need to work on. Ya sabes lo que tienes que trabajar. This is very important. Esto es muy importante. When your self-confidence is strong, people come from all over the world to work with you. Cuando tu autoconfianza es fuerte, las personas vienen de todas partes del mundo a trabajar contigo. Let me ask you this question, right? Déjeme hacerles esta pregunta. How is it possible? How is it ¿Qué tan possible? es posible? ¿Qué tanto es imposible? How is it possible for myself, Gary McSween, that only that speaks English, Ok, ¿qué tan imposible es para mí, Gary McSween, que hablo solo inglés, recruit a big leader that speaks Spanish? reclutar a un gran líder que hable español? How is it possible? ¿Cómo eso es posible? Because I have self-confidence. Porque tuve autoconfianza. Do you Él understand? tuvo autoconfianza. ¿Entienden? There is no limit. ¿Entienden que no hay límites? I don't create limits. Él no crea límites. I didn't create the condition in my mind. Well, because I speak English, I could only recruit English people. Él crea en su mente este espacio, no tiene límite. Él no crea en su espacio ese límite de que porque él hable inglés, va a reclutar solamente gente que hable inglés. You guys understand what I'm saying? ¿Entienden lo que les estoy diciendo? There is no limit. No hay límites. The only limitation you have is the one that you create in your mind. La única limitación que tú tienes es la única que tú creas en tu mente. That's why it's important that you develop sufficient self-confidence. Por eso es que es tan importante que tú
desarrolles autoconfianza suficiente. Okay. Does anyone have any questions about self-confidence? I'll take maybe ¿Alguien? three really good questions. Oh my God, ok. Gary pregunta si tienen preguntas. Va a aceptar solamente 3 preguntas sobre lo que estamos hablando. So you can type it in the chat, or you can raise your hands and I can answer. Ok, dice que las pueden escribir en el chat o levantar la mano y decirla. Anyone have any questions? I think Oh, ok. There is one. okay. Kaki. Kaki Kaki. has one. Diamond Kaki. Uno en el chat para Kaki. Okay, so Kaki is asking how can you get fired in a new leader? How can I get fired a new leader? Yeah. Like a get out of fire. What I would do is I would expose them to more. I would expose them to new things. I would try my best for them to have new experiences, to grow their desire and their excitement and their fire. Ok, Kaki, lo que harías, Gary, es que expondría a esa persona a nuevas experiencias, exponerlo a más de lo que está acostumbrado a vivir, para que se emocione y quiera más. You know, what David did for me to grow my excitement, to grow my desire, to grow my fire, was him exposing me to more. All right. Did you get that? Do you need me to repeat? Que si lo entendiste. Yeah, please. You want me to repeat? Yes. I was saying that what David and Munitia did for me to grow my desire, to grow my excitement, to grow my fire and my belief was exposing me to more new cars, nice homes, right? Yeah. Ok, lo que estaba diciendo, disculpen ahí que el chat me perdió, que David Immunity en él causó ese efecto, llevándolo a ver autos, casas bonitas, a exponerlo a tener una mejor vida. I think Catalina has a question. Ok, mentora, Gary pregunta que si tienes alguna pregunta, porque veo que tienes la manito arriba. Or is it the statement? I'm not sure. Sí, ahí sí. Ok, wait. The mic is Llegué muted. a tomar apuntes y sí, yo tengo una pregunta y la hago aquí enfrente de todo el mundo. Quiero desarrollar 5 diamantes en 90 días. ¿Cuál sería tu fórmula? Sé que la ley del éxito, la fórmula del éxito, para mí es algo que yo lo había hecho hace 2 años atrás cuando llegué a la compañía anterior a ganar $25,000. Mi Katy. Sí, ok. So Catalina was asking about she would like to develop 5 diamonds in the next 90 days. So she was wondering how do you do it? Utilicé la fórmula del éxito hace 2 años atrás cuando llegué a ganar, llegamos a $25,000 en la compañía anterior. Mi Katy. Okay, so she's saying that she also studied the self-confidence formula when she earned 25K in the rank, in the last company. Yes. ¿Qué más me recomendarías? She's asking what else would you recommend to develop these 5 diamonds on 90 days?
They besides the got to master the self-confidence formula for the next 90 days. Ok, Cata, mentora, dice que tienes que ser una máster de esa fórmula por los próximos 90 días. Como que muy máster. And if La they voy want a to go, sacar. Voy a, if they voy want a to go diamond in the next, if they want to go diamond in the next 90 days, February, I mean, we still have a lot of time in January. So between January and February, they need to at least go sapphire. Okay. Ok, dice que tienes que llevarlos a zafiro por lo menos en este mes a febrero. Llevarlos a March, zafiro. March, they Voy got a to imprimir la they got to fórmula. go ruby to close to emerald in March. Y que para Emerald ya tienen que ser esmeralda para marzo. And then in April, hit diamond before convention. How Y many que para times abril you ya repeat sean... the formula in a day? Mm-hmm. How many Pregunta que cuántas times you veces- repeat the formula? Oh, You you're repeat the speaking in formula? English. Ah, Go yeah, ahead. you speak in English. Ok, chicos, ¿Cuántas veces preguntó cuántas repite la veces fórmula? repite la fórmula al día. So go ahead. Let me speak. Let me hear you. How Okay, many like, times how you many repeat the formula How many times? At least in a day? once or twice a day. Una Ok. o dos veces al día. Yeah. Ujú. Thank you. Dani tiene una pregunta. Voy You're por welcome. eso. You're welcome. Sí. Our Emerald Daniela Cisterna has one question. Sure. Daniela, Sí, tengo una pregunta también respecto a la autosugestión. Quería preguntarte, Gary, siempre se nos recomienda declarar el estoy tan feliz y agradecida ahora que soy diamante, por ejemplo, que es mi próximo nivel. ¿Recomienda solamente repetir una frase, o sea, solamente una, en este caso, una autosugestión, o mejor trabajar diferentes aspectos que me están impidiendo ir a ese siguiente nivel? Por ejemplo, soy, no sé, una máquina de la duplicación, atraigo líderes a mi organización, mi gente corre, mi gente crece, mi negocio crece, o enfocarme solamente en una por un periodo de tiempo. okay. She is asking about the self-confidence formula. If she only focus in one affirmation, like I'm happy and grateful, I am a diamond, or if she could focus on the another factors to be diamond, like I'm happy and grateful that have a lot of leader running. I'm happy and grateful that I'm a duplication machine, Yeah. or only focus So in one her number one. affirmation. It could be I'm so happy, grateful now that I'm a diamond, and you could say as well I'm so happy and grateful now that I'm a diamond consultant with 10 brand new champions in my business. Ok, dice que te enfoques en la frase, en la afirmación, pero que digas, estoy feliz y agradecida ahora que soy diamante con 10 nuevos campeones en mi organización. Yes. So I would have that as the affirmation. Dice que él haría así la afirmación. Muchísimas gracias. All right. I think Connie has a question. Ok, ok. Oh, Connie was telling that she in this moment of her life, she cannot tell herself the things in the mirror, that she still has issues to talk to herself in the mirror. So what would you recommend to her to increase this self-confidence? Why can't she do it in the mirror? Te está preguntando Connie que por qué no te puedes hablar en el espejo. She said that she doesn't know. Of course she must know. There's a reason why she said that. No, see, what is it? Why? Are you scared of what people in your home will think of you? Te pregunta Connie si es que te da vergüenza o miedo de lo que piense la gente que está alrededor de ti cuando lo estás haciendo.
Ambas y no me lo creo. What does that Both. mean? She say both. That she's scared and she kind of scared what they think of her, and that she cannot believe in herself. Well, that's why you got to do it in the mirror. You could even close your bedroom door. You could even close your bedroom door, right? And put on the camera on your phone and speak to yourself in the phone. You could do that too. Dice que justamente por eso tienes que hacerlo y que por último te encierres en tu habitación, tomes tu celular y te hables a ti misma a la cámara. Pero que lo hagas. Connie, you definitely need to do the self-confidence formula. Definitely, 100%. And you need to do it where you're speaking to yourself either in your camera phone or in the mirror. Ok, Gary dice que tienes que sí o sí hacerlo, o sea que justamente lo necesitas y que tienes que hacerlo ya sea en el espejo o ya sea en el celular, pero que necesitas hacerlo. And do it every single day for the next 30 days and watch and see what happens. Dice que lo hagas continuamente todos los días por los próximos 30 días y que veas lo que pasó. You can do it. Tú puedes Sí se hacerlo. puede. Dice que es simple. He says, thank you very much. Yes. Yes. I am now learning Spanish, yeah? Dice que está aprendiendo español. I have Duolingo. Awesome. Tiene Te queremos Duolingo. en Chile, Gary. Cata Mentora dice que te queremos. We need you in Chile. Yes, of course. I would love to come to Chile. Love. Dice que le encantaría ir a Chile. I think Santos has a question. Yeah. Santos, ¿tienes una pregunta? I'll take one more question, okay? Yes, hello, Gary from Puerto Rico. Here's Santos. What's up? What's up? Yeah, good. I have a question. In my business, I get a lot of clients, which I love. But like, how can I show a client maybe they wanna do the networking part? Like, how can I do that? You get a lot of people to join like as customers. Yeah, then they want product and they love dreaming and Right. all of that. Well, that's why you got to work on your confession, because you could be marketing the products and get a lot of people to join as customers, which is what you want, but you also want to have an affirmation to attract people that want to build a business, want to build a network. Ok, chicos. Santos está preguntando a Gary que cómo hace uno para convertir un cliente en networker. Entonces él está diciendo que está súper bien tener clientes, que le gusten los productos, pero que debería enfocarse más en hacer afirmaciones para atraer a las personas que realmente quieran desarrollar el negocio del network marketing. Yeah, so I would have a confession specifically to recruit people that want to build a network. Que la afirmación tiene que ser específica para reclutar personas que quieran hacer network marketing. Everything begins with words. Ya, todo empieza con palabras. Write it down and speak it. Dice que escribamos todo y que lo hablemos. Okay, so hopefully you guys got some value on this call today. Put some 777s in the chat if you enjoyed the training tonight and you learned something. And I am looking forward to coming back and serving you guys again. Estoy muy agradecido. Espero que esta llamada haya sido de muchísimo valor para ustedes. Así que pongan muchos siete en el chat. Si esta llamada fue de su agrado, espero verlos pronto en Chile. Love you guys.
Los amo, chicos. Muchísimas gracias, Gary. Estamos muy felices y aplicar al 100% toda esta información. Te queremos en Chile. Ahí, mentora, no sé si quieres dar unas palabras. Estoy en Thank you shock, very much, me voy a ir a Gary. hacer una cartulina gigante con la fórmula, porque realmente yo la leía, la tenía, pero voy a hacer cartulina gigante, una cartulina por cada una, y la voy a leer todos los días. Voy por ese triple diamante. ¿Van por el diamante ustedes? Gracias, Gary, de corazón, muchas gracias, y esto es una inyección de energía. Okay, Gary, Daniela first was saying that thank you very much, that we're going to apply. And also Catalina, my mentor, she's saying that she's gonna put in her wall a very big paper with the self-confidence formula to work on it. Let's go, let's go. Vamos, chicos, vamos.